que yo con el hecho de presentar el título de valor a un juez, ¿sí? Eso ya me da a mí la potestad de reclamar ese dinero. Cuando te dan el cheque, tú vas al banco y dices, mira, necesito el dinero de esta cuenta o necesito que me giren este cheque. Lo entregas y ellos simplemente te dan un recibido y te dan el dinero. ¿No? Digamos, en estos procesos lo que hace es pedir medidas cautelares, como embargo de cuentas o digamos o el embargo de un vehículo. Estas, al ser obligaciones, ellas tienen un tiempo de prescripción de 3 años. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Legal, el podcast de G Legal, donde ponemos la ley más cerca de ti y también ponemos el conocimiento para que ustedes no pierdan dinero, para que no hagan algunos procesos indebidos o mal realizados que se pueda haber representado en la pérdida de dinero. Justamente para hablar de dinero nos acompaña hoy nuestro abogado Santiago Espinal. Él es nuestro abogado comercial. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido a este espacio. Al contrario, Milton, muchas gracias a ustedes por concederme el espacio de hablar acá, sí, acerca de los títulos valores, documentos que de pronto son desconocidos para muchos, pero que en el ámbito jurídico son una herramienta muy importante para salvaguardar precisamente el patrimonio económico de nuestros clientes o de ustedes oyentes. Empecemos justamente diciendo qué es un título valor, porque puede ser algún concepto que para algunas personas sea un poco lejano o se considere que es para las empresas, para las personas que manejan altos flujos de dinero, pero ¿qué es justamente un título valor? Bueno, Milton, un título valor es, como su nombre lo dice, un título, un documento, ¿sí?, en el que se garantiza el cumplimiento de una obligación o con el que se pretende que alguien me dé un dinero a mí a futuro o que me lo pague también en el momento. Por ejemplo, puede ser un cheque, que es para cobrar en el momento, o un pagaré, que más adelante pues los vamos a ver. Eso, Santiago, ¿eso de pronto tiene algún límite mínimo, máximo de recursos? Es decir, si yo tengo un compañero de trabajo, yo tengo un primo, yo tengo un vecino que me pide prestado 100,000 pesos y claramente, como yo quiero dejarlo bien escrito y de pronto tener alguna manera de cómo reclamar, puedo hacer un título valor por 100,000 pesos, o los títulos valores tienen de pronto algún tope máximo de decir no, superior al 1,000,000 de pesos, 2 millones o X cantidad de dinero. No, Milton, y precisamente digamos que eso es una de las razones por las cuales casi no vemos que la gente lo usa, ¿sí? Precisamente los pagarés a veces son por valores, o las letras de cambio, por ejemplo, son por valores muy pequeños, y a veces la gente no los aplica porque dice, no, eso para qué, eso luego es un desgaste, pero no. Así usted preste 100,000 pesos, 1,000,000, 10 millones, usted puede firmar cualquier título valor precisamente y no tiene un mínimo, ¿sí? O tampoco tiene un tope máximo para ser exigido. ¿Cómo uno exige eso? Vámonos, digamos, un ejemplo a casos puntuales. Resulta que mi vecino estaba pasando por una situación difícil, me pidió 500,000 pesos prestado. 500,000 pesos que él no tenía, yo los tenía, pero después no me los quiere pagar. Pero ojo, aquí viene la ventaja de que yo sí vi los podcasts de A lo Legal, le hice firmar una letra de cambio, un título valor. ¿Cómo yo puedo hacer efectivo ese título valor? Listo, Milton. Precisamente cuando uno firma un título valor es para ahorrarse de pronto un proceso declarativo, un proceso donde le digan a usted sí hay cierta deuda o sí hay una deuda pero es de tal y tal forma. No, el título valor presta mérito ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Que yo con el hecho de presentar el título valor a un juez, ¿sí?, eso ya me da a mí la potestad de reclamar ese dinero. Ya yo con la presentación de ese título valor digo, mire, fulanito me debe tanta plata que le presté tal día, ¿sí? ¿Esos títulos valores de pronto dan cárcel? No, pues a veces digamos que la gente puede pretenderlos usar como una herramienta de presión y hay unos que pueden que no estén bien celebrados y no se puedan cobrar, pero esencialmente es una obligación civil en la cual no tendría casi, digamos, incidencia penal, a menos de que se pretenda pues usar como herramienta para algún delito, pero por sí no dan cárcel. Listo, antes de que pasemos de pronto a las formas correctas de diligenciar esos títulos valor que son bastante importantes, ¿cómo se ejecuta un título valor? Es decir, yo puedo ir a cualquier miscelánea y comprar un formato, yo lo puedo descargar por internet, yo lo puedo redactar a puño y letra. ¿Cómo se hace eso? Bueno, esencialmente depende del título valor, ¿sí? Porque no es lo mismo un cheque, por ejemplo, que un pagaré. Realmente, ¿qué es lo que hace uno? Uno va, busca en internet una minuta, cualquier cosa, y lo redacta. Y si está bien redactado, no tendría por qué, digamos... Modificarlo. Sí, modificarse o tener alguna incidencia. Son formatos que ya están preestablecidos la mayoría. Los cheques, ¿cómo funcionan los cheques?
yo tengo una chequera, ¿cierto? Ujú. Registrada a X banco. Resulta que te va a pagar a vos por medio de un cheque. Giro el cheque en 300.000 pesos. ¿Cómo se debe diligenciar esos cheques? ¿Cuánto tiempo tienen los cheques o eso cómo funciona? Bueno, Milton, generalmente cuando tú tienes un cheque, ahorita se usa mucho lo que es el cheque al portador, que es precisamente darle un cheque a una persona determinada para que vaya y lo cobre. Entonces, ¿qué hago yo? Yo llego, diligencio el cheque, digo primero cuánto dinero es, lo escribo en letras y números y además de eso le asigno una fecha. Generalmente estos títulos o los cheques tienen un año para reclamarse. ¿Qué es lo que haces tú? Cuando te dan el cheque, tú vas al banco y dices, mira, necesito el dinero de esta cuenta o necesito que me giren este cheque. Lo entregas y ellos simplemente te dan un recibido y te dan el dinero. Si la cuenta no tiene dinero, pues ahí es cuando uno escucha el cheque rebotó, ¿sí? Entonces digamos que también hay que tener cuidado con ellos. No es que como que tú lo entregas al banco y ya te dan la plata. No, si la cuenta no tiene plata, pues ellos no tienen de dónde sacar la plata. Santiago, ¿cuáles son esas recomendaciones o puntos importantes que se deben de tener en cuenta cuando uno va a hacer un título de valor? Llámese que estén bien escritos los nombres, que estén bien escritos los valores, cuáles son esos errores más comunes y cómo se debe realizar. Listo, Milton. Digamos que los errores más comunes al momento de diligenciar estos documentos es que no cumplan con los parámetros que debe tener una obligación para ser, digamos, cobrada. Primero es que sea clara, que se diga por qué y quiénes van a cobrar la obligación, ¿sí? O digamos en este caso el título de valor. Exigible, que se indique una fecha o un momento en el cual va a ser cobrada esta obligación. Y por última es que sea expresa, ¿sí? ¿Qué quiere decir expresa? Que se indique por qué, cuándo y quién y cómo van a reclamar ese dinero o dónde va a ser pagado, digamos, ese dinero. A veces la gente no suele colocar, digamos, una cuenta a la cual debe ser girada el dinero o una fecha en la que debe ser cobrada la deuda o colocan mal los nombres, colocan mal la fecha. Digamos que esto sí puede repercutir luego en la validez del documento. Si yo realizo, digamos un ejemplo, cualquiera de esos errores, que no le puse la fecha, ¿hay alguna manera de remediarlo? Eh, pues es muy complejo, ¿sí? Porque digamos que incumple, perdón, una de las características que debe tener estos títulos. Generalmente lo que uno hace es subsanarlo con la persona, es volver a redactar el documento desde cero, ¿sí? Y en caso tal, digamos que ya estemos en un pleito y que yo haya dicho a la persona, mire, yo lo voy a demandar a usted, pues la persona obviamente no va a cooperar. Ya en ese caso toca ir a un juzgado, a un proceso declarativo, para que precisamente declaren la obligación, que existe una obligación, ¿sí? Pero si todavía no se ha ido a ese pleito, digamos que el error fue al momento de diligenciar al inicio, digamos un pagaré, yo digo a la persona, no, mire, esto está mal redactado, y lo volvemos a escribir, no hay problema. Santiago, de pronto alguna de las preguntas hablando un poco de los pagarés, eh, yéndonos un poco más al tema de las identidades financieras, el pagaré es un documento que uno suele firmar en blanco, ¿sí? Uh-huh. Algunas personas desconocen del por qué esos documentos se firman en blanco. ¿Cómo funcionan los pagarés? Estos pagarés son en blanco precisamente porque lo que hace el banco es que, digamos, te presta 70 millones y ellos te hacen firmar un pagaré en blanco con carta de instrucciones. ¿Qué quiere decir carta de instrucciones? Que se debe tener un motivo por el cual se llena, una fecha en la que se llena, que debe estar autorizada por tu persona, ¿sí? Y por último, digamos que el pagaré se firma en blanco, es precisamente porque, digamos, te prestan 70 millones, tú pagaste 40 y quedaste debiendo otros 30, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? El banco te demanda con ese pagaré para hacerte exigible esos 30 millones que quedaron de saldo o de diferencia por pagar, ¿sí? O sea, esa es la razón expresa por la cual se firma en blanco. De pronto puede que hayan otras situaciones por las cuales el banco realice esa firma en blanco. ¿Y qué pasa cuando yo, digamos, un ejemplo, termino de pagar la deuda? ¿Ese pagaré se termina de diligenciar en cero o qué sucede? Bueno, sobre eso ha habido bastantes discusiones, ¿sí? Y es el momento de en qué fecha o cuándo puedo hacer exigible un pagaré en blanco. Lo que ha dicho la Superfinanciera y otras entidades es que el pagaré en blanco ya caduca cuando yo cumplo con la obligación. Es decir, si yo ya pagué los 70 millones, el banco no tiene por qué luego cobrarme ese pagaré. O sea, ya digamos que el pagaré era una garantía, una obligación. Y si la obligación ya terminó, no tiene por qué tener garantías, ¿sí? Entonces digamos que ese es como el momento en el que caduca
ese título que tú firmaste. Bueno, Santiago, hablemos de pronto, ya para ir finalizando, de los problemas más comunes que las personas, aún dejando a un lado, de que se equivoquen en las fechas, en los nombres, que sea expresa, de pronto qué otras situaciones las personas cometen y que no deberían de cometer, y también cuál es ese procedimiento para una persona natural empezar a hacer exigible esas letras de cambio. ¿A qué me refiero? Yo tengo una letra de cambio con un vecino, ¿yo a dónde voy para hacer exigible a eso? A una estación de policía, voy, no sé, a una sede de la fiscalía. ¿Dónde se ejecutan esas cosas? Bueno, las letras de cambio surgen como una contramedida a la informalidad en el pago de las obligaciones o en la garantía de las obligaciones. ¿Qué es lo que hace uno? Primero, yo siempre recomiendo agotar una vía extrajudicial, es decir, requerir a la persona: mire, usted me debe tanta plata, págueme por favor. A veces se logra más haciendo eso que yendo a un juzgado. Si digamos ya la persona dice, no, yo para qué voy a pagar eso, no, que eso es muy poquito, pues yo ya podría entrar a demandar. Eso generalmente llegan a juzgados de pequeñas causas, ¿sí? Y ya inicia el proceso ejecutivo como tal. ¿Qué pasa? Uno, digamos, en estos procesos lo que hace es pedir medidas cautelares, como embargo de cuentas o, sí, o digamos, o el embargo de un vehículo, una vivienda. Eso depende obviamente del monto, porque no es lo mismo un pagaré de 70 millones que un pagaré por 500.000 pesos o una letra de cambio por 500.000. Entonces muchas veces lo que se hace es decirle, mire, pague, y si no paga la persona, se demanda, y dependiendo de lo que se deba, pues digamos, así mismo son las medidas cautelares. Generalmente lo que uno hace es, como te dije al inicio, es solicitar embargo de cuentas, que el Nequi, por ejemplo, o que el Daviplata, o que el ahorro a la mano. Entonces digamos que precisamente ese es el paso a paso. Santiago, ¿eso tiene algún tiempo? ¿A qué me refiero? Supongamos, yo hice una letra de cambio y resulta que la letra de cambio decía que usted debía de cancelarme a más tardar 30 de diciembre del año 2026. Resulta que es 2027, 15 de enero, 30 de enero, 30 de junio, ya pasó medio año. ¿Esto prescribe, no prescribe? ¿Cuánto tiempo yo tengo para hacer efectiva esa letra de cambio o hacer cualquier tipo de reclamación? Precisamente ese también es otro de los errores, no reclamar la plata cuando se debe. Estas, al ser obligaciones, ellas tienen un tiempo de prescripción de 3 años, ¿sí? Cada una tiene una forma de prescribir diferente. Digamos, la letra de cambio debe ser exigible en una fecha determinada. Si usted no la exige en esa fecha determinada, o bueno, a partir de esa fecha es que empieza a contar el periodo de la prescripción. En tu ejemplo, digamos 2026 dijiste, ¿cierto? 30 de diciembre del 2026. Ajá, entonces digamos que el tiempo para la prescripción es el 30 de diciembre del 2029, ¿sí? Porque digamos que en 2026 es cuando se hace exigible y es el tiempo límite para reclamar ese dinero. Entonces mucha gente deja pasar o se le olvida cuándo fue, y ya me ha tocado casos, digamos, de letras de cambio del 2020, pero pues van a demandar y pues ya no se puede demandar porque ya pasaron más de 3 años. Uno trata de conciliar, a ver si de pronto en la conciliación la persona dice, bueno, yo sé que usted me prestó tanta plata y yo le pago, pero puede que la gente le diga, eso ya prescribió, yo creo que le voy a estar pagando eso, y ya se perdió el derecho. Y puede pasar, así que si ustedes de pronto... Y seguirá pasando en este país. Hay que cuidar el dinerito. Si ustedes están pasando por alguna situación, ya sea con alguna entidad financiera, con alguna persona natural, con algún empleador que también hayan tenido o pues hayan firmado esos títulos valores, ustedes se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como @glegalco. Por ahí vamos a estar atendiendo todas sus peticiones, sus mensajes. Nuestro equipo estará preparado y listo para poder contestar y por supuesto brindar una asesoría especializada, y más con nuestro abogado comercial especialista en estos temas, Santiago Espinal. Santiago, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, Milton, por concederme la oportunidad de estar acá en el podcast con ustedes. Yo soy Milton Medina y esto es A lo Legal, el podcast de G Legal, donde ponemos la ley más cerca de ti.